Supongo que ya era demasiado que me llevases hasta casa, viejo amigo. Me encontraba en medio de ninguna parte. Mi coche se había descompuesto y por suerte para mí había un motel de dudosa reputación delante mía. Había estado en cosas mucho peores. Eso es lo único que tenía de consuelo de mi parte. Un letrero viejo, nadie alrededor. Sí, iba a ser una noche tranquila. Al lado de este motel de carretera también me di cuenta que había una cafetería y también un taller mecánico. Si tenía que esperar hasta la mañana, era la única opción que tenía. Iba a pasar noche en este motel y a la mañana iba a llevar al coche al cercano taller mecánico. Estaba haciendo frío, así que decidí entrar en este desgarbado motel. Dentro era tal y como te lo imaginas, un lugar viejo. En algunas esquinas de la propia recepción había ratas que se comportaban como un inquilino más. Y al final de esta había un anciano que leía con desgana un viejo periódico. Muy buenas noches, caballero. Mi coche se descompuso y quiero pasar noche aquí. En la mañana entrante voy a llevar el coche al taller de al lado. Muy buenas noches, joven. Sí, el taller abre en la mañana. Bueno, déjame revisar las habitaciones. Dijo el anciano, que me miraba con unos ojos lechosos, cargados de la lentitud que profesaba su edad. Parecía una persona cerca de 80 años y su cuerpo lo demostraba muy fuertemente. Al extender su mano lentamente cogió una llave y la puso en el mostrador. $20, caballero. Y antes de las 12 de la mañana, tiene usted que liberar la habitación. Muchas gracias y que tenga una buena noche. Le pagué al anciano y le pregunté si había un lugar donde bañarme antes de acostarme. Él, sin levantar la vista del periódico, hizo una seña con su dedo índice, señalando un cartel donde efectivamente ponía que la habitación estaba unida a un baño. Disculpa, joven, antes de irte, ¿podrías decirme una cosa? Claro, señor. Dígame usted en qué puedo ayudarle. Dime, el cartel de la entrada, que está ya mayor, parpadeaba con un color rojo. Así es, caballero. Era un cartel rojo que parpadeaba tenuemente en la luz de la noche. Por respeto al anciano, no le dije el estado deplorable en el que se encontraba el cartel. Ya que lo preguntó con educación, yo le respondí de la misma manera. No quería complicarme mucho la vida a estas horas de la noche. Pero el anciano sonrió con una risa perversa y malévola. Muchas gracias, joven. Espero que tengas buenas noches. Dijo saludándome mientras yo subía las escaleras. Mi habitación estaba en la segunda planta, la puerta número 17. Bueno, al menos dentro no podía quejarme de nada. El lugar parecía bastante limpio, dentro de lo que cabe de un motel. Sábanas limpias, un baño que parecía limpio y una nota encima de la cama. Eso no era muy normal, aunque supongo que era algún comportamiento de la habitación que tenía que tener en cuenta. Cogí el papel y me di cuenta que era tan anciano como el hombre de la entrada. Un viejo papel amarillento que decía así: reglas para pasar la noche en el motel. ¿Reglas? ¿Cómo que reglas? Supuse que eran las costumbres ya de un anciano, así que, ¿por qué no leerlas al menos? Regla número 1. Nunca entres al motel si su letrero de entrada en neón está parpadeando y es de color rojo. Regla número 2. Nunca mires a través del espejo del baño entre las 3 y las 4 a.m. Si lo haces, revelarás a un inquilino más en la habitación. Regla número 3. Nunca pases noche en una habitación que termine en 6. Si tu habitación termina en 6, baja a recepción para que te la cambien inmediatamente. Regla número 4. Si escuchas llantos o gemidos fuera de tu habitación, no salgas de ella, ignóralos. Alguien se encargará de ellos. Regla número 5. Nunca consumas ni comida ni bebida de las máquinas expendedoras del motel.
Regla número 6. Si alguna anciana toca a tu puerta, no le abras. Y ahí es cuando terminaba la nota. Eso era muy extraño. Era una nota muy fuera de lugar, la verdad. Me parecía algo que tenía que decir en recepción, pero estaba ya demasiado cansado para bajar de vuelta. En la mañana siguiente se lo diría al anciano, pensé. Pero antes una ducha. El agua al menos estaba caliente, lo cual me alivió. Y tras terminar la misma, decidí acostarme ya. Era ya cerca de las 12 de la noche y yo estaba agotado por el viaje. Para luego, sin siquiera cambiarme, con la ropa que había puesto de nuevo sobre mí, que había llevado conmigo en todo el viaje, me tiré a la cama y caí en los brazos de Morfeo. Aunque ese cálido abrazo no duró tanto como yo quería, ya que me desperté sobresaltado por un sollozo proveniente del pasillo. Esto inyectó adrenalina muy fuertemente en mí. Me desperté de la cama y corrí rápidamente para ver qué pasaba afuera. Pero justo al abrir la puerta, vi como una figura se escondía en el pasillo. Corriendo para ver quién era, me di cuenta que llegando al final del pasillo no había nadie. Y eso era un pasillo sin salida. No había ninguna habitación al final del mismo. Me sentí confundido y pensé que era mi cansancio. Así que volví a mi habitación. Antes quería lavarme un poco la cara, para por lo menos quitarme las legañas que seguro que tenía en mi cara dormida. Bostecé mientras estaba lavándome el rostro, pero en ese momento, al yo levantar mi rostro y mirar el espejo, me di cuenta que en la habitación había alguien más. Era un ser enorme que llegaba hasta el techo. Sus brazos eran largos y no tenía solamente 2, tenía 6 brazos y estaban llenos de un líquido negro. Pero lo extraño no era eso, lo extraño era su boca. Una boca llena de hileras de dientes infinitos que continuaban en su boca. De la misma también caía una baba que llegaba hasta el suelo. Obviamente entendía por qué. Me miraba como si el menú de hoy fuese yo. Pero justo en un momento en el que ya no aguanté más la mirada, parpadeé. Y luego ese ser ya no estaba delante mía. Había desaparecido como la sombra que era. Había entrado en shock, pero a la vez mi corazón al fin se relajó. Pensé que iba a salir de mi pecho. Tenía que salir de ese condenado sitio. Sabía que no era mi cabeza. Sabía que era ese maldito lugar. Preferiría dormir en mi coche que estar una noche entera aquí. Y mientras empaquetaba mis escasas cosas, una anciana se encontró en la puerta de mi habitación. Te recomiendo que te vayas cuanto antes. De lo contrario, él vendrá por ti, me dijo la anciana, que salió corriendo por los pasillos. Ya era suficiente. Tenía que salir de ese lugar. Bajé rápidamente las escaleras. El anciano ya no estaba en recepción. Eran cerca de las 5:45 de la mañana. Casi era el amanecer. Bueno, al menos había descansado algo. Intenté probar las puertas del motel y para mi sorpresa estaban abiertas. Pero al salir, la cosa no era como yo me esperaba. Salí en un mundo de oscuridad. Mi coche no estaba cerca y las únicas luces provenían del motel. Mi instinto de supervivencia me exigía volver dentro, pero en la puerta estaba la anciana, y al intentar yo abrir la puerta, ésta no se abrió. Le señalé a la anciana la puerta para que me la abriese, porque estaba seguro que no me iba a escuchar desde dentro. La anciana solamente me enseñó el amarillento papel que antes estaba en mi cama. Regla número 6. Si una anciana toca a tu puerta, nunca la abras. Entendí en ese momento que esa mujer era esa anciana, pero aparte de esa regla había una más. Una regla que decía así. Regla número 7. Bajo ninguna circunstancia intentes abandonar el motel antes del amanecer. El motel es lo único que puede protegerte de los demás inquilinos. Antes de terminar, me gustaría pediros que dejéis vuestro like, un comentario y, si no es mucho pedir,
compartir. Y si no eres miembro del canal, ¿a qué esperas? Únetenos. Sé parte de T-Stelling. Os ha narrado Raud y espero que tengáis una buena noche.